¿Sí? Tertulia mejor. Sí. ¿Hay preguntas de la materia hasta ahora? ¿No? Ok, entonces volvamos atrás. Comenzamos a ver el MOSFET en pequeña señal. Entonces, a ver, el MOSFET en pequeña señal. A ver, esta es la curva del MOSFET, ¿cierto? El MOSFET tiene silencio, tiene VGS, tiene VDS y tiene un I sub D, ¿cierto? Entonces, el MOSFET pensado como un dispositivo que tiene corriente a través de dos terminales, tiene corriente I sub D a través de dos terminales donde hay voltaje VDS, lo podemos graficar en estas curvas I versus V, ¿cierto? Corriente versus VDS. Y esta es la curva típica del MOSFET. Esto que está aquí. Tiene dos partes. En una parte está en región activa, que es esta parte donde se parece a una fuente de corriente constante. Y hay otra parte que tiene una pendiente que aquí abajo, a voltaje bajo, se parece a una recta. Y ahí estamos hablando de región de triodo, donde el transistor opera como región de como resistencia pequeña. Y existe otra región de operación que no está aquí, que es corte, que es ahí abajo, corriente cero. Sí. Y cuando hacíamos esa aproximación en la región de triodo, la resistencia, ¿Sí? y consideramos solo, digamos, las pendientes grandes, porque las pendientes chicas no se construía una aproximación que se hacía. Para pendientes chicas. Bueno, sí, ocupamos esta parte de aquí. Porque asumimos que cuando está en triodo funciona como un switch. Y un switch cerrado tiene el mismo voltaje aquí que aquí. Y si esto es VDS, entonces VDS es cero, o es prácticamente cero. Entonces por eso nos fijamos en lo que hay ahí. Hay veces en que VDS no es exactamente cero, y ahí, bueno, podemos hablar de pendiente incremental, o pendiente o incremental, o podemos hablar de valores absolutos de corriente versus voltaje. Pero bueno, en esta parte de aquí de pequeña señal vamos a trabajar el MOSFET en región activa principalmente, porque es donde uno lo usa para amplificar. Y esto que hablamos aquí de pequeña señal es para hacer amplificadores. Entonces toda esta parte de la materia, toda esta parte del capítulo es de amplificadores. ¿Ok? Entonces ya hablamos de esto, vamos a hablar del modelo para análisis en pequeña señal. Entonces partimos hablando del MOSFET como amplificador en general. Y dijimos, bueno, esta es una configuración, después vamos a estudiar las demás configuraciones que hay. En realidad hay tres configuraciones elementales de amplificadores con MOSFETs. Existen tres formas de configurar un amplificador con MOSFET. Y nosotros aquí estamos viendo una, pero ni siquiera le llamamos de alguna forma porque estamos asumiéndolo como un circuito cualquiera. Entonces, en este circuito yo aplico un voltaje V sub I de polarización. Y para ese V sub I de polarización, ese V sub I es un VGS. Entonces ese VGS me define en qué curva estoy. VGS más chico, VGS aún más chico, VGS más grande. Entonces al aplicar un V sub I, fijo el VGS, por lo tanto fijo la curva del MOSFET. Y luego aplicamos un Thevenin entre VDD y RL, y ese Thevenin se aplica sobre este circuito. ¿Sí? Versus VGS. Dímelo tú mismo, a ver. Yo sé que I sub D, es que depende en qué región estamos. Suponiendo que VDS sea suficientemente grande, estamos en región activa. Entonces I sub D 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Ahí nos desapareció VDS de la ecuación. Entonces cuando eso ocurre, tú puedes decir que I sub D y VGS hacen algo así como una parábola. ¿Sí? Pero esta curva no nos sirve mucho, porque en realidad a nosotros nos sirve la curva donde usamos el transistor como un elemento, donde la corriente y el voltaje se miden entre los mismos dos terminales. Y eso es esta curva.
Ya, entonces aquí pusimos el Thevenin, vimos que hay una intersección en el punto de operación Q. Y pequeñas variaciones en la entrada me mueven la curva para arriba o para abajo. Entonces se mueve la curva para abajo, se mueve la curva para arriba. Y al moverse la curva me intersectan puntos diferentes y por lo tanto produce oscilaciones en la salida. Y esas oscilaciones se ven como una señal de salida. Oye, y para que estas oscilaciones fueran más grandes, asumiendo que mi voltaje de entrada es fijo, que mi voltaje de entrada de mi señal es fijo, ¿cómo hago que estas oscilaciones sean más grandes? Necesito que este punto esté más hacia la izquierda y que este punto esté más hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? ¿Qué puedo cambiar para que eso ocurra? Puedo cambiar el Thevenin. O sea, si yo lograra hacer, por ejemplo, que el Thevenin fuera así, ahí las oscilaciones serían mucho más grandes. ¿Lo vieron todos, no? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien no entendió eso? Entonces, de alguna forma, la ganancia está ligada al Thevenin. En este caso, el Thevenin no dice RTH, dice RL. ¿Por qué dice RL? Porque es la carga. Entonces, en realidad, la ganancia está ligada de alguna forma a la resistencia de la carga. Ah, esto se parece un poco a GMRO. ¿Se acuerdan de GMRO? ¿Qué era GMRO? Lo vimos en algún momento. Hablamos de amplificadores genéricos. Dijimos que había una transconductancia efectiva y una resistencia de salida. Ah, entonces tal vez la resistencia de carga tiene que ver con la resistencia de salida o algo parecido. No exactamente igual. ¿Y GM qué será? No tengo idea qué es GM. Pero vamos a ver cómo se comporta el circuito como un transconductor. Antes de eso, ustedes pueden calcular este voltaje, V sub O. ¿Lo hicimos antes o no? No, no hicimos nada. V sub O va a ser VDD menos RL por I sub D. I sub D es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT, pero VGS es VI, ¿cierto? Entonces yo podría decir VI menos VT cuadrado. Ya, esto es VO, aquí está. Esta es variable, ¿cierto? ¿Y cuál de estas de aquí es variable? VI, o sea, yo tengo VO en función de VI. Yo podría graficar VO en función de VI, ¿cierto? Cuando VI es muy chico, VO ¿cuánto es? VI chico implica VO igual ¿cuánto? Si este es chico, esto se anula, 0, VO es VDD. ¿Por qué queda esa expresión de arriba? Esto porque el voltaje aquí es el voltaje aquí, menos la caída de tensión en esta resistencia. Ya, entonces tenemos VI chico, cuando VI es chico, esto se va, y esto de acá queda VDD. Cuando VI es grande, VO, si VI es muy grande, VO va a tender a cero eventualmente. Tiende a cero y antes de eso en realidad pasa por triodo. Entonces tenemos esas dos expresiones, ¿sí? Que son un poco ambiguas, pero vamos a tratar de sacar algo de aquí. Ah, yo podría eventualmente derivar esto, ¿no? DBO a DBI, yo puedo hacer eso, ¿no? Ah, ¿y DBO a DBI qué es, por definición? ¿Qué es DBO a DBI? La derivada del voltaje de salida respecto a la derivada del voltaje de entrada en un circuito en general. Es como la ganancia, ¿no? O sea, yo de aquí, de esta ecuación, puedo sacar la ganancia. De hecho, al derivar, si yo derivo, háganlo. Si yo derivo esto, dBO a dBi, me da AB, y eso es igual a menos RL mu COX W partido por L por VOB.
Entonces, sí, tiene sentido. Uno puede derivar y sacar la ganancia. Pero vamos a buscar otra forma de sacar la ganancia. Entonces vamos a graficar ahora BO versus BI. Entonces aquí está BO y aquí está BI. Si BO es muy, si BI es muy chico, si BI es muy chico, dijimos que BO tiende a BDD, el transistor está en corte, entonces tiende a BDD. Luego, si BI es muy grande, BO tiende a cero, porque cae en triodo. Entonces, si BI es muy chico, estamos en corte. Si BI es muy grande, estamos en triodo. Y entre medio, en alguna parte, pasamos por región activa. Y cuando pasamos por región activa, tenemos este punto donde la pendiente de la curva BO partido por BI es máxima. Y ese punto de pendiente máxima es el punto de ganancia máxima. Pequeñas variaciones en torno a BI producen variaciones más grandes en torno a BO. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Y aquí esta pendiente, en este punto de operación, esta pendiente es A sub B. Y es menos RL mu COX W partido por L por VOB. No es necesario que anoten esta expresión, esta ustedes la pueden derivar cuando quieran. Lo importante es lo que viene en la lámina siguiente. Lo importante es lo que viene aquí. Vamos a entender cómo opera el MOSFET en pequeña señal. Y, aquí está la expresión de la que tú me preguntaste, ¿cierto? I sub D y VGS. ¿Por qué habremos puesto eso aquí? A ver, tenemos I sub D y tenemos VGS. Efectivamente es la misma que habíamos dibujado antes. Es en región activa, I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces, cuando eso ocurre, vemos que pequeñas variaciones de voltaje VGS, digamos que nos establecemos en este punto, en un VGS fijo, y eso nos va a dar un I sub D fijo, y eso nos define un punto de operación Q para el transistor. Pequeñas variaciones en torno a VGS, o sea, este VGS chico, produce pequeñas variaciones en torno a la corriente de operación. Un VGS chico positivo produce una variación de corriente positiva. Un VGS chico negativo produce una pequeña variación de corriente negativa. Entonces, de alguna forma, el VGS se convierte en variaciones de corriente. O sea, de aquí a allá, aquí le metemos V, sacamos I. ¿Qué elemento hace eso? Es una especie de fuente de corriente controlada por voltaje, que tiene una ganancia que se mide en conductancia, ¿no? Porque V hay que multiplicarlo por conductancia para llegar ahí. Entonces, esto de aquí se llama transconductancia. Transconductancia. Y es, escuchen esto, la propiedad más importante de un transistor. Así como en pequeña señal. Así como la propiedad más importante de un resistor es su resistencia, la propiedad más importante de un transistor es su transconductancia. Entonces, en pequeña señal, el transistor es una transconductancia que convierte de voltaje a corriente. Calculemos esa transconductancia. ¿Cómo la calculamos? A ver, yo sé que VGS, el valor absoluto de VGS, es VGS más VGS chico, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay en la clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. Ya. Pueden no anotar porque voy a subir esta clase. Pueden fijarse más en lo que estoy escribiendo. Entonces, este VGS va a ser el VGS como punto de operación más VGS chico. ¿Ok? Bueno, yo sé que I sub D, ese I sub D es instantáneo, ¿cierto? Es 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT. Pero vamos a usar este VGS más VGS menos VT.
cuadrado. Ah, y yo eso puedo expresar el cuadrado de, de esta expresión. Entonces puedo llegar a I sub d, es 1/2 mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado, sacando este término. Si saqué este término, el siguiente término es menos 2 veces esto mismo, menos 2 por 1/2 de 1, mu COX W partido por L por VGS, perdón, este en mayúscula, VGS menos VT por VGS chico, más, y el último término, estoy haciendo un cuadrado de binomio, ¿ok? Donde ordené esto de una forma diferente, puse VGS menos VT más VGS. Y este sería mi primer término, y este sería mi segundo término. Entonces el último término es 1/2 mu COX, etcétera, por VGS chico cuadrado. El término del medio, toda la razón, positivo. Ya. Toda la razón, porque este es positivo. Ya. Entonces tenemos algo aquí, más otra cosa, más otra cosa. Dijimos que VGS son variaciones pequeñas, esto es pequeña señal. Pequeña señal significa que VGS chico es chico. Por lo tanto, VGS chico cuadrado es muy chico. Como es muy chico, eliminamos este último término. Y nos quedamos con estos dos términos. Pregunta, ¿qué es esto que está acá? I sub d de c. Y si I sub d instantáneo es I sub d de c más algo, ¿qué será este algo? I sub d en AC. Perfecto. Entonces aquí estamos sacando I sub d en AC va a ser igual a mu COX W partido por L por... Ah, esto es VOB, ¿cierto? VOB por VGS chico. Yo puedo definir GM, la transconductancia del transistor en pequeña señal, como la derivada de I sub d con respecto a VGS. Y eso va a ser el I sub d chico partido por VGS chico. Y eso es mu COX W partido por L por VOB. Entonces la transconductancia del transistor en pequeña señal es mu COX W partido por L por VOB. ¿Saben lo lindo de esta ecuación? Que nosotros cuando vimos amplificadores genéricos y dijimos que cualquier amplificador lineal puede ser representado por su transconductancia efectiva y su resistencia de salida, vimos que la ganancia de esos amplificadores genéricos era GM por RO, ¿cierto? Ya. Esto es GM. Y RO, en el caso de este circuito, es RL. Y si multiplicamos GM por RO, me da... ¡Oh, la ganancia! Ahí salió. Está bueno. Entonces uno puede hacer GM-RO. Ya. Perfecto. Oye, existen otras dos fórmulas para la transconductancia. Las voy a ver, pero no las voy a derivar. Una de ellas es raíz de 2 mu COX W partido por L por I sub D bajo raíz. Y la otra es, y esta es la más importante, 2ID partido por VOB. Esta es la que más me gusta. Entonces tenemos tres fórmulas diferentes para transconductancia. En esta fórmula, en 2ID partido por VOB, no tenemos idea del ancho y el largo del transistor. En esta fórmula, 2 mu COX W partido por L por I sub D, no tenemos idea cuánto es VOB. Y en esta otra fórmula, mu COX W partido por L por VOB, no tenemos idea cuánto es la corriente. O sea, tenemos corriente, tenemos W partido por L y tenemos VOB. Y basta con dos de esos para calcular la transconductancia y el tercer parámetro. Entonces son tres fórmulas equivalentes. Y son dos parámetros independientes de los tres parámetros. Entonces el circuito equivalente en pequeña señal para un MOSFET
sería esta cosa que está acá. A esto se le llama modelo pi. Y lo que dice es que el MOSFET, cuando funciona con señales muy chiquititas, pequeña señal, se comporta como una transconductancia. Se comporta como un transconductor de valor Gm. ¿Y cómo calculo este Gm? Con algunas de estas fórmulas. Estas fórmulas me dan Gm, ¿ok? Entonces yo con esto calculo Gm. Y dice que la corriente entre dren y fuente en pequeña señal es proporcional al voltaje entre compuerta y fuente, según la constante proporcionalidad Gm. Existe otro modelo que se llama modelo T, que es este que está acá. Ambos modelos son idénticos. Pero este tiene una resistencia. A ver, ¿serán iguales o no? Qué raro, porque aquí yo veo que hay un circuito abierto, o sea, la corriente aquí es cero. ¿Cómo sé yo que la corriente aquí es cero? Yo no lo veo abierto. La corriente es cero porque, a ver, si aquí hay VGS y aquí hay una corriente 1 partido por Gm veces VGS, entonces la corriente aquí va a ser... es la misma que la de arriba, ¿cierto? A ver, ¿cuánto es la corriente? Esto es VGS partido por 1 partido por Gm, o sea, la corriente es VGS partido por 1 partido por Gm, eso es Gm VGS. Y si esto es Gm VGS y esto es Gm VGS, entonces ¿qué corriente hay ahí? Cero, perfecto. Entonces este modelo es idéntico a este. ¿Cuándo usamos el modelo pi y cuándo usamos el modelo t? Da lo mismo. Ambos son idénticos. Ambos son matemáticamente equivalentes. Entonces a veces preferimos usar el modelo t. Por ejemplo, cuando hay algo conectado a fuente, preferimos usar el modelo T. Cuando hay tierra conectada a fuente, preferimos usar el modelo pi, porque facilita un poco los cálculos. Pero no hay alguna otra razón más importante que esa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, recapitulando, el MOSFET en pequeña señal se comporta como una fuente de corriente de pequeña señal controlada por voltaje. Corriente entre D y S, voltaje entre G y S. Existen fórmulas para calcular la transconductancia, que es esa constante de proporcionalidad, salen de aquí. Estas tres son las fórmulas. 1, 2, 3. Con cualquiera de esas tres podemos calcular. Entonces el MOSFET en pequeña señal se comporta de manera lineal y lo reemplazamos por alguno de estos dos modelos. Entonces, veamos un efecto que nos había echado a perder un poco el modelo. Efecto de la resistencia de salida finita. ¿Se acuerdan lo que era esto? Resistencia de salida finita, que lo vimos más o menos cerca del final de la última clase. Y era esto que las curvas no son planas aquí, sino que tienen pendiente. Y esa pendiente se modela como una resistencia entre dren y fuente. Bueno, en pequeña señal, bueno, aquí lo vimos, ahí está. En pequeña señal se modela igual, como una resistencia entre dren y fuente. Entonces, si mi modelo del MOSFET es Gm VGS, esto es VG, esto es VS y esto es D, al tener una resistencia de salida finita, yo simplemente pongo un RO en paralelo con D y S. Y si uso un modelo T, ¿Esa es la pendiente final? esa es la pendiente, es 1 partido por la pendiente aquí. Y si uso en cambio el modelo T, pongo el RO aquí. Y este RO echa a perder toda la facilidad de hacer cálculos con los MOSFET. Ese RO típicamente hace que los cálculos sean más difíciles.
sea, poner RO en las pruebas hace que el problema se vuelva 3 veces más lento. Ya, entonces estos son los circuitos equivalentes para análisis en pequeña señal. Este es modelo pi y este es modelo T. Sin RO y con RO. Entonces el RO aparece en paralelo entre dren y fuente. Perfecto. ¿Cómo se calcula ese RO? Bueno, tiene que ver con 1 partido por la pendiente. Ah, y esta pendiente era algo así como I sub D partido por DA, o no, entonces RO es DA partido por I sub D, o algo así. Bueno, se puede calcular. ¿Se acuerdan de eso, no? Que nosotros, este efecto de la pendiente era con un 1 más lambda BDS en la fórmula. ¿Se acuerdan de eso, no? Parecía un 1 más lambda BDS. Ah, y lambda es 1 partido por DA. Entonces yo de ahí puedo calcular la pendiente. Ya, de ahí se calcula la pendiente. Sí, la calculo ya. Sí. No, si no es tan difícil, porque esto es I sub D hace, en esta dirección, esto de aquí es DA, hasta que esto cruza el 0 allá, y finalmente RO es DA partido por I sub D, o es 1 partido por lambda I sub D, eso es RO. Entonces uno puede calcular RO. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, efecto del cuerpo. El efecto del cuerpo en pequeña señal es otra transconductancia en paralelo con la transconductancia inicial. Entonces este es nuestro modelo pi del transistor y a ese le añadimos otra transconductancia en paralelo que depende de otro voltaje VBS. No vamos a hablar mucho más de esto en este curso. Esto se ve con mucho más detalle en 3.4.3.3, pero en este curso vamos a decir simplemente que el efecto del cuerpo en pequeña señal se ve como otra transconductancia, GMB, donde GMB es del orden de un 10% de GM. ¿De acuerdo? Y eso viene de física de semiconductores, parámetros del efecto del cuerpo, etc. Ya. Entonces, este es el resumen de modelo del MOSFET en pequeña señal con 4 terminales. Entonces, este es el símbolo de un PMOS, este es el símbolo de un NMOS. La corriente de Dren de polarización es un medio mu o XW partido por L por BGS menos BT cuadrado. Si consideramos resistencia a salida finita, agregamos 1 más lambda BDS aquí. VOB es por definición BGS menos BT. La transconductancia GM, como dijimos, hay 3 ecuaciones, 1, 2, 3 ecuaciones para la transconductancia. La que más me gusta es esta. Y esa es la única que me sé de memoria sin pensarla en absoluto. Estas de aquí tengo que deducirla, pero puedo deducirla. Que estas de aquí no la uso mucho. Bueno, esta también me la sé, esta no me la sé. Porque nunca me acuerdo si el 2 va arriba o abajo y eso. Resistencia de salida finita, 1 partido por lambda I sub D, la ecuación que les mencioné. Y luego el efecto del cuerpo, que esto lo vamos a dejar un poco entre paréntesis, porque honestamente no vamos a preguntar mucho de efecto del cuerpo en este curso. En general vamos a asumir que no hay efecto del cuerpo, lo cual es perfectamente válido cuando estos dos están conectados así. Eso ocurre en transistores discretos, cuando estos dos están conectados así. ¿Hay preguntas? ¿Gamma qué era? No dije que era gamma porque no lo escribí en esta lámina, pero estas dos ecuaciones van en esta lámina. Y estas dos ecuaciones dicen que GMB, que es la transconductancia del efecto del cuerpo, es chi por GM, donde chi puede ser calculada según esta ecuación. Y este gamma es el parámetro del efecto del cuerpo. Y típicamente chi es del orden de 0.1 Pero gamma es un parámetro que se da. del transistor, sí. Transistor del... Ok, aquí viene una de las preguntas que más cuesta procesar en este curso.
A mí me costó mucho procesar esto. Cuando yo tomé este curso, ni siquiera me lo dijeron. Y cuando los tomé en Stanford, después no lo entendí bien hasta que realmente no me senté frente a un cuaderno en blanco con un lápiz y traté de hacerlo yo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo son los PEMOS en pequeña señal? Porque los PEMOS habíamos dicho que el I sub D va para el otro lado, el mu es mu P, a diferencia de ser mu N, VGS es negativo, entonces aquí usamos valor absoluto, VT es negativo, así que usamos valor absoluto. Chuta, ¿cómo es GM? ¿Cómo se hace esto? Bueno, la respuesta corta es, un PEMOS en pequeña señal es idéntico a un NMOS en pequeña señal. Se usa exactamente este mismo dibujo, este mismo esquemático. GM, tal cual. No hay que dar vuelta a nada, no hay que poner ningún signo delante, nada. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible porque, a ver, en un NMOS, si yo aumento VGS, aumenta la corriente en esa dirección, ¿de acuerdo? Perfecto, pero aumentar VGS en realidad, dejando fijo S, es aumentar VG. Entonces, si yo hago crecer VG, la corriente en esta dirección aumenta. En un PEMOS, aquí viene la parte más rara, si yo aumento VG, la corriente, si yo aumento VG, VGS disminuye. Y si VGS disminuye en valor absoluto, entonces la corriente disminuye, se hace más chiquitita la corriente. No caché. ¿Cómo será? A ver de nuevo. Si en un NMOS yo aumento VG, la corriente aumenta. La corriente entre D y S aumenta y está esta transconductancia que me dice que si VG crece, esa corriente crece. En un PEMOS, si VG crece, esta corriente se achica. Pero un momento, esa corriente es corriente entre fuente y dren. El que la corriente entre fuente y dren se achique es lo mismo que yo tenga una corriente de fuente a dren DC y le añada una corriente chiquitita hacia el otro lado entre dren y fuente, modelado por esta transconductancia aquí. Entonces, en pequeña señal, el modelo es exactamente igual. Y uno se enreda cuando lo hace. Y cuando hagan ejercicios con PEMOS, les prometo que les voy a tirar uno en la prueba. No en esta, no sé. Pero en la otra, les prometo que les voy a tirar uno con PEMOS. Y como no van a haber hecho ninguno, van a caer todos los que no se acuerdan de mí. Así que acuérdense de mí, les voy a tirar uno con PEMOS y van a sufrir. Entonces con PEMOS todo se da vuelta, pero en pequeña señal el PEMOS se ve igual que un NMOS. Ok, ¿preguntas de esto? No hay preguntas. Ya. Entonces, ¿cómo es el análisis en pequeña señal? Esto ya lo habíamos visto. Lo vimos al principio del curso. Se determinan los voltajes de nodo y corrientes de rama en Q, que es el punto de operación de C. Para ello se usan ecuaciones de gran señal. Entonces decimos, bueno, el transistor estará en región activa o no. Aplicamos ecuación de región activa. Si nos da un resultado consistente, check. Si nos da un resultado inconsistente, cambiamos a región de triodo. Probamos de nuevo hasta que nos dé algo consistente. Luego de eso, tenemos I sub D. Tenemos V o V. Segundo paso, encontrar modelos de pequeña señal en torno a Q. Entonces esos modelos son GM igual 2ID partido por V o V, que es la ecuación para GM. Y RO igual 1 partido por lambda I sub D. Listo. Tenemos el modelo de pequeña señal. 3. Apagar fuentes independientes de C, sustituyendo las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Luego reemplazamos los dispositivos no lineales, ejemplo todos los transistores, por sus modelos de pequeña señal, que ya calculamos.
los modelos capturan variaciones en torno al punto de operación Q. No son válidos fuera del punto de operación Q. Y es posible eliminar algunos componentes pasivos. Finalmente, analizamos el circuito como si fuera lineal. ¿De acuerdo? Oye, yo nunca dije algo, yo nunca dije en qué, hasta dónde podemos decir que un circuito es lineal, hasta qué valor de VGS. Hasta qué valor de VGS. Y esto sale de aquí más o menos. Cuando este es mucho más chico que este. O sea, cuando, esto es válido cuando VGS es mucho menor que VOV. Ahí solamente podemos hablar de pequeñas señales. Entonces, cuando las señales son chicas, en comparación con VOV, estamos en pequeñas señales. Ok, entonces hagamos este amplificador sencillo. Ok, pero ahora vamos a hacer el mismo ejercicio usando pequeña señal. Entonces, este ejercicio se divide en una parte de C y en una parte de pequeña señal. Entonces, tenemos dos ejercicios en uno, en DC y en AC. En DC tenemos B sub I, RL, BDD. VO. Y aquí yo sé que VO va a ser igual a BDD menos I sub D por RL. Menos RL por 1/2 mu COX doble partido por L por VOV cuadrado. Yo de aquí puedo calcular I sub D eventualmente, o VOV o cualquier cosa. Ah, VOV es VI menos... Ah, perfecto, VOV es VI menos VT. Entonces de aquí yo puedo meter VOV ahí y puedo calcular todo en gran señal, ¿cierto? Yo puedo calcular I sub D. Entonces de este resultado sale I sub D, sale VOV que ya lo calculamos, sale VO. De I sub D yo puedo hacer GM igual 2ID partido por VOV. Ya tengo GM. Yo también podría calcular RO, eventualmente. RO que es 1 partido por lambda ID. Y luego voy a AC. En AC, ¿cómo queda este circuito? A ver, aquí tenemos V sub I. Luego tenemos el transistor GM-VGS, donde esto de aquí es VGS. Este nodo va a tierra. Este nodo va a RL. Y RL va... PDD es tierra de señal. Y aquí tenemos VO. VO va a ser igual a ver, esta corriente va por ahí. Si este es 0, VO es 0 menos RL por GM por VGS. Y está listo. O sea, ya tenemos la ganancia en pequeña señal, que es menos RL por GM. Menos GM RL. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Salió fácil, ¿ah? Es más fácil que lo que habíamos hecho antes. Oye, ¿y si hubiéramos considerado el efecto de la conductancia finita de salida? Habríamos tenido que calcular aquí con otra ecuación, ¿cierto? Usando el 1 más lambda BDS. Y aquí habría aparecido un RO. Y en ese caso la ganancia ya no es esto, la ganancia habría sido menos GM por RO paralelo RL, ¿cierto? Porque esos dos quedan en paralelo. ¿De acuerdo? Pregunta. GM es el mismo, sí. A ver, si lo calculas con esta fórmula, es el mismo. Si lo calculas con
cualquiera de estas otras dos fórmulas, GM no es el mismo. O sea, cuando aparece este RO, estas fórmulas cambian. Esta cambia y esta cambia. Esta no cambia. Entonces, cuando aparece RO, si ustedes hacen 2ID partido por VOB, siguen teniendo el mismo GM. Si usan estas dos fórmulas, tienen que agregarle algo. No recuerdo exactamente qué. Creo que este es 1 más lambda BDS y creo que este es raíz de 1 más lambda BDS o algo así. Pero honestamente cambia súper poco. Entonces no es tan relevante. GM cambia muy poco al aparecer RO. Pero si usan esta fórmula, se aseguran de usar el GM correcto. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Ocupas valores absolutos en qué? No. En el caso de pequeña señal, se usa tal cual. Tal cual, es tal cual. No, no, ya hagamos un PEMOS. Lo dejamos para la tertulia. A ver, hay más ejemplos, después hay polarización. Uy, hay un ejemplo, uy, este es mucho más complicado porque tiene muchos componentes. ¿Y lo tengo resuelto aquí? Que si no... Ah, sí, sí lo tengo resuelto. Ya, hoy hagamos uno con PEMOS, para que no queden con la duda. Ya, vamos a hacer uno muy sencillo con PEMOS. Entonces aquí yo tengo mi PEMOS, P sub I, RL, PO. Entonces hagamos con PEMOS. Yo sé que I sub D igual un medio, esto en todo en módulo, mu COX, doble D partido por L por VGS menos DT cuadrado. Yo de aquí podría calcular, yo sé cuánto es VGS, ¿cierto? ¿Cuánto es VGS? Eso es VSG, por lo tanto, módulo de VGS es VDD menos VI. VDD menos VI. Ya. Entonces yo de aquí puedo calcular I sub D. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hacer este ejercicio de calcular I sub D. Si yo tengo I sub D, ¿puedo calcular VO? VO es I sub D por RL. Listo. Lo al tiro. De ahí yo compruebo si es que DDS o BSD es mayor que VGS menos VT para ver si estoy realmente en región activa o no. Si estoy en región activa, perfecto, esto es un amplificador. Y en ese caso puedo llevarlo a pequeña señal. Habiendo calculado I sub D y teniendo VOB, ¿VOB cuánto es? Es el módulo de VGS menos el módulo de VT. Entonces yo puedo calcular el módulo de VGS menos el módulo de VT y de aquí saco VOB. Entonces tengo I sub D, tengo VOB, por lo tanto tengo GM igual 2ID partido por VOB. Y luego de eso paso a pequeña señal. En pequeña señal, a ver, ¿cómo hago esto? En pequeña señal tengo V sub I. Y luego, esto es S, esto es D. S va a tierra de pequeña señal. Entonces, S va a tierra de pequeña señal. Luego pongo GM, VGS. Pero VGS va entre V sub I y tierra. Eso es VGS. Entonces esto de aquí es VGS. Porque VGS va entre V sub I y tierra. Luego, si quieren ponen RO. Y luego ponemos RL que va entre VO, que está en el DREN, y tierra. RL. Y ahí tenemos VO. Listo. Y yo de aquí puedo calcular la ganancia. Va, pero esta figura es idéntica a esta figura. ¿Es posible que un circuito con NMOS y con PMOS me den exactamente el mismo circuito en pequeña señal? Así es, de hecho así es.
A ver, esto cuesta harto entenderlo al principio, pero siempre los circuitos tienen NMOS en torno al riel inferior o PMOS en torno al riel superior. En torno al riel inferior tengo NMOS que tienen VGS que se miden entre la entrada, por ejemplo, y tierra. En el PMOS tengo VGS que se miden entre la entrada y el riel superior. Entonces es como espejar el circuito en torno a un eje horizontal hipotético. RL en el NMOS va entre la salida y VDD, en el PMOS va entre la salida y tierra. Entonces todo se da vuelta. Uno puede hacer el dual de un circuito con NMOS dando vuelta a todo. Y en pequeña señal se comportan exactamente iguales. Entonces es tentador decir, bueno, la única diferencia es que los NMOS como funcionan con electrones y los PMOS funcionan con huecos, por lo tanto, probablemente las ganancias, unas son positivas y otras son negativas. ¡No! Así no es. Las ganancias son negativas en ambos casos. Ambos tienen ganancias negativas, porque ambos tienen exactamente el mismo circuito en pequeña señal. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. ¿Cómo voy a entender todo esto que se ve tan complicado? La única forma es haciendo ejercicio y haciendo ejercicio. No se rindan nunca. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Chuta. A ver, me dicen VT, KN', W partido por L, me dicen VA. Calcule VO partido por VI, calcule RI. O sea, esto de aquí es un amplificador, eso es lo que me están diciendo. Calcule la ganancia del amplificador. Bueno, esto parece ser un clásico circuito de electrónica que yo tengo que resolver primero en DC para calcular punto de operación y luego en AC. Entonces en DC. ¿Qué pasa en DC? ¿En qué se convierte esta capacitancia en DC? Circuito abierto. Entonces esta se va, esta también se va y nos queda en DC 15 volts, 10 kilos, 10 mega y tierra. Eso es en DC. Ah, y me dan todas las características de este transistor. De hecho, yo de aquí puedo hacer un cálculo. Y el cálculo resulta en, háganlo en sus casas, van a encontrar dos soluciones, una de las cuales es factible, la otra no. Descartan la que no es factible y la única solución útil que queda es V sub D igual 4.31 volts. Háganlo, en serio. VOV es 2.806 volts. E I sub D igual 1.07 miliamperes. Entonces esa es una solución de este circuito. Y esa es una solución en DC. Teniendo I sub D y VOV, yo puedo calcular GM como 2ID partido por VOV. Y eso me da 745 micro Siemens. Recuerden que GM está en Siemens, porque convierte de volts a corriente. Ah, y yo puedo calcular también RO. Y RO es VA, que es lo mismo que 1 partido por lambda, VA partido por ID, y al calcular eso me da 46.8 kilos. Perfecto, terminé en DC. Ahora paso a AC. VA es el voltaje early. Voltaje early que vimos en esta lámina. En esta lámina dijimos que... No, perdón, lo vimos mucho antes. Lo vimos aquí. VA es este punto donde se juntan todas las curvas del transistor. Y a esto se le llama voltaje early. ¿De acuerdo? Es un parámetro. Es un parámetro que son hartos volts.
Entonces ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio, que es hacerlo en pequeña señal. Entonces en pequeña señal BI, sigue siendo BI, ¿en qué se convierte esta capacitancia? Cortocircuito. Luego tenemos el transistor, que tiene GM, VGS, donde esto de aquí es VGS. VS va a tierra. Tenemos RO aquí. Ese es mi transistor. Tenemos VD conectado a VG a través de un R de 10 megaohm. Tenemos VD conectado a tierra de señal a través de 10 kilo ohm. Y tenemos un cortocircuito. Y tenemos otros 10 kilo ohm RL. 10 kilos a tierra de señal y tenemos VO. Ah, y tienen todo. Tienen GM, que lo sacaron de antes, y tienen RO, que también lo sacaron de antes. Entonces tienen todo para resolver este circuito. Y ustedes pueden calcular VO partido por VI. Y no cuesta nada hacerlo. Y van a llegar a que VO partido por VI, dado que esta es tan grande, afecta muy poco, van a llegar a que VO partido por VI es casi menos GM por el paralelo de estos tres. RO partido por RD partido por RL. Y eso va a darles menos 3.365. Y RIN, también pueden calcularlo. ¿Cómo calculan RIN? Bueno, calculan la corriente que va en esa dirección. Y luego hacen VI partido por esa corriente. Y eso les da RIN. Y RIN les va a dar 2.29 mega ohm. Hagan el cálculo, lleguen a esto mismo. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya estamos andando para atrás aquí, me estoy devolviendo, pero aquí vimos este amplificador sencillo. Y yo dije, oye, este amplificador sencillo tiene un voltaje de polarización aquí en la entrada. Y ese voltaje de polarización, de alguna forma mágicamente, hace que VO esté tal que este transistor está en región activa, que estamos aquí. ¿Cuál es el problema? Aquí la pendiente es grande o es chica en este gráfico. Idealmente es grande, porque idealmente tenemos una alta ganancia. Entonces vamos a hacer este gráfico de una forma bastante burda. Si la pendiente es grande, entonces pequeñas variaciones de V sub I producen grandes variaciones de VO. Pero variaciones un poco más grandes de V sub I podrían sacarme de la región activa y podrían tirarme a corte o podrían tirarme a triodo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Entonces, voy a decirlo de otra forma. El circuito es muy sensible, la salida del circuito es muy sensible a V sub I. ¿Todos de acuerdo? Porque tiene alta ganancia. Si tiene alta ganancia, entonces, obviamente, pequeñas variaciones de V sub I tienen que provocar grandes variaciones en la salida. Hasta ahora estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo miércoles yo me aseguro que al aplicar un voltaje aquí, en este nodo al cual yo soy muy sensible, el transistor es muy sensible a este nodo, yo no voy a caer fuera de la región activa? Porque pequeñas variaciones en torno a V sub I me pueden sacar de la región activa. Entonces, ¿cómo elijo yo este V sub I para caer justo en la región activa si acabamos de decir que esta pendiente es enorme? Entonces, si yo caigo en este V sub I, estamos bien. Pero si yo me corro un poquito, ya caí fuera de la región activa. Y si me corro un poquito para el otro lado, caí fuera de la región activa. Entonces, ¿cómo elijo ese V sub I para estar en región activa?
Bueno, hay que elegirlo muy bien, ¿cierto? Para estar justo en la mitad de la región activa. ¿Cómo elijo ese valor? Bueno, polarización, de eso se trata esta parte de la materia. ¿Cómo polarizo mi circuito para que el transistor esté en región activa? De eso se trata. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo elijo este V sub I para que el circuito esté en región activa? Entonces, la polarización, que en inglés se dice bias, no tiene nada que ver con polarization, que es otro concepto. Bias de un circuito define el punto de operación Q en DC, que implica varias cosas. Implica corrientes DC en los transistores, voltajes DC en nodos y por lo tanto modelos para análisis en pequeña señal, GMs y ROs. La polarización estable y adecuada me asegura que los transistores funcionen bien, funcionen adecuadamente. Entonces, a mí me gusta que un circuito esté bien polarizado y que ojalá la polarización no dependa en ningún aspecto de las características o parámetros del transistor, porque yo compro dos transistores idénticos y los mido y son totalmente distintos. Existe gente que se dedica a vender transistores emparejados y en eBay dice, te vendo dos transistores emparejados. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, compré un montón y los clasifiqué. Y los más parecidos, esos te los vendo. Porque los transistores no se parecen. Aunque uno quiera que se parezcan, no se parecen. ¿Por qué alguien querría comprar transistores emparejados? Para hacer amplificadores de audio, pero da lo mismo. Tengo un alumno que le gusta hacer eso. Y al final él no compró transistores emparejados, compró muchos transistores y él los emparejó. Fue como match.com, pero con transistores. Ya. Entonces, la polarización estable y adecuada asegura el buen comportamiento de los transistores en región activa. Diferentes estrategias de polarización, circuitos discretos versus circuitos integrados. Entonces, existen diferentes estrategias de polarización. En circuitos discretos, uno puede usar resistores de polarización, como están aquí. Capacitores de acoplamiento, como usamos aquí. Esto en circuitos discretos. En circuitos integrados es complicado. Uno no tiene capacitores gratis, por lo tanto uno los elimina mediante técnicas diferenciales. Eso lo vamos a ver en 3.4, 3.3. Entonces en esta parte de la materia vamos a ver algunas opciones de polarización. Vamos a ver varias. A ver, vamos a ver esta mediante VGS constante. Vamos a ver mediante VG y resistor de degeneración. Vamos a ver mediante VG de nuevo. Vamos a ver un ejemplo. Después vamos a ver mediante realimentación de BD. Vamos a ver mediante fuente de corriente constante. Y listo. Esas son las que vamos a ver. Entonces vamos a ver varias formas de polarizar. Entonces la primera, polarización mediante VGS constante. Entonces yo elijo un divisor resistivo y este divisor resistivo me va a producir aquí un VG. Y VS es tierra. Por lo tanto aquí ya elegí VGS. VGS es VG y VG lo elijo con un divisor resistivo. Listo, fácil. ¿Cuál es el problema? Esta es la polarización más sencilla y la corriente de polarización va a ser I sub D, asumiendo región activa, 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda BDS, si quieren, lambda BDS. Entonces aquí está VGS. El problema es que este lleva un cuadrado aquí. Y también depende de BDS ahí. Hay un problema. Este es muy sensible a variaciones PVT, donde PVT es una sigla estándar en diseño de circuito integrado. T es por proceso, V es por voltaje, T es por temperatura. Si es que cambia un poco la temperatura y cambian algunos de estos parámetros, I sub D va a cambiar y posiblemente me bote fuera de la región activa. Si cambia el proceso, puedo tener I sub D totalmente diferentes, si es que tienen diferentes VT y diferentes mu COXW partido por L. Entonces puedo terminar con transistores polarizando con el mismo VGS corrientes totalmente distintas. Eso ocurre mucho.
Ah, y si cambia el voltaje, si bajo VDD, por ejemplo, ¿qué le pasa a VGS? Baja también, inevitable. Entonces, esta forma de polarizar es la que no hay que usar. No la usen, a menos que sea estrictamente necesario, a menos que no haya realmente otra forma de hacerlo. Porque esta forma de polarizar un transistor es mala, pésima. Si la usan, no digan que yo se la enseñé, porque me van a dejar mal. ¿Ok? ¿Cómo generamos VGS en la práctica? Esta sí funciona, esta es distinta. El MOSFET como espejo de corriente. Esto es un concepto nuevo, no hemos visto hasta ahora, y lo vamos a aprender a continuación. ¿Qué es este circuito? A ver. De partida, ¿este transistor estará en región activa o en triodo? A ver, fijémonos en este transistor. Fíjense que tiene G y D conectados. Entonces vamos a hacer una página nueva porque lo amerita. ¿Cuántos terminales tiene este circuito? Tiene 3 terminales, pero hay uno que está conectado a otro. Entonces tiene 2 terminales. ¿De acuerdo? Y tiene como ecuación I sub D igual 1 medio mu COX. No, antes de eso. ¿Esto está en región activa o en triodo? Si VG igual VD, está en activa. Tiene que estar en activa, porque VG igual VD. Y para que esté en activa, VGS, no, VDS tiene que ser mayor que VGS menos VT. Restémosle DS a ambos lados. VD mayor que VG menos VT. Si VT es positivo, entonces en este caso VD siendo igual a VG, si VD es igual a VG, entonces VG es mayor que VG menos VT, por lo tanto estamos en región activa. Este circuito, así como está siempre en región activa o en corte. Nunca puede pasar por triodo. Y si está en región activa, entonces un voltaje positivo aquí va a provocar una corriente del estilo 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda VGS. ¿No era 1 más lambda VDS? Ah, pero es que VGS y VDS son lo mismo aquí. Ya. Ah, entonces si yo le aplico un voltaje positivo, va a haber una corriente de este estilo, VT. Si este voltaje es menor que VT, no hay corriente. ¿A qué curva se parece esto? Más o menos, pensando en la I2 y todo eso, a la del diodo. Bueno, este transistor conectado con VG igual VB se llama transistor conectado como diodo. ¿Ok? Y un transistor conectado como diodo está siempre en región activa. Perfecto. Entonces este transistor está conectado como diodo, está siempre en región activa, tenemos VDD. Si hay corriente aquí, si hubiera, a ver, supongamos que aquí no hubiera corriente. Si no hubiera corriente en esta resistencia, este voltaje sería VDD. Y si este voltaje es VDD, probablemente haría que sí haya corriente aquí. Por lo tanto, esto tiene corriente. Entonces aquí está fluyendo corriente. Este circuito que está aquí, con este transistor conectado como diodo, miren lo que hace este circuito. Este circuito me calcula automáticamente el VGS que yo necesito en este transistor para que haya una corriente I sub D aquí. ¿Cacharon o no? O sea, si yo tengo este circuito y lo conecto de esta forma, va a haber una corriente I sub D. Y como este transistor está en región activa y tiene una corriente I sub D, se le aplica esta ecuación y este circuito me genera VGS. Y yo sé que este VGS se lo aplico a cualquier otro transistor igual y me va a producir la misma corriente. ¿De acuerdo?
Entonces este circuito es un generador de VGS. Yo generé VGS con este circuito y lo copio al transistor de al lado. Al copiarle el VGS al transistor del lado, ¿qué corriente va a tener este transistor? La misma corriente que tenía el transistor original. O sea, yo copié la corriente y cosas que copian son como espejo. VGS, mira, este transistor tiene este VGS y este transistor tiene este VGS. Son el mismo VGS. O sea, yo le traspasé el VGS porque los puse en paralelo en estos nodos. Perfecto. Entonces yo le copio VGS. Dado que este VGS se relaciona con este I sub D, dado que ambos transistores son iguales, entonces este VGS va a producir el mismo I sub D aquí. Yo puedo variar ese I sub D variando R. Sí. ¿Ese proceso de que se copia el VGS ocurre instantáneamente o hay un proceso como que varía un poco el circuito y después se estabiliza? Digamos que, perdón, ocurre lo suficientemente rápido como para que eso no importe. Si los transistores son iguales, entonces yo puedo copiar la corriente. ¿Yo puedo calcular I sub D2? Sí, porque I sub D2 va a ser igual a I sub D1, esencialmente. ¿Qué tenía pensado poner aquí? Bueno, I sub D1 es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Eso es I sub D1. I sub D2 va a ser un medio mu COX, asumiendo que está en región activa, W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si copio el VGS, entonces las corrientes son iguales. I sub D2 es igual a I sub D1. ¿Qué pasa si W2 fuera el doble de W1? El doble de corriente. O sea, si yo aquí pongo un 2, voy a tener el doble de corriente. Y si yo pongo aquí un M, por M veces más ancho, donde este es 1 y este es M, voy a tener M veces más corriente. Entonces yo puedo despejar corrientes, pero también puedo copiar corrientes multiplicadas por un factor, que depende de la razón entre los Ws. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Oye, uno puede hacer un montón de cosas con electrónica entonces. Y con eso yo aseguro una polarización muchísimo más estable, porque si la temperatura varía, probablemente va a variar en estos dos transistores porque están muy cerca uno del otro. Y si VDD varía, la corriente no varía tanto, es menos sensible debido a variaciones de VDD. Perfecto. Esto es suponiendo que estos dos transistores pueden ser muy parecidos. Sí. No, porque si tienes un solo transistor puedes generar este lado o este otro lado, pero no puedes hacer. Esta de aquí, que es mala, y puedes hacer esta otra de aquí con un transistor. Después la vamos a ver. Es esta misma, de hecho. O sea, la vamos a ver ahora. Esta es polarización mediante VG y resistor de degeneración. A ver, cuando uno pone un resistor en fuente, entre fuente y tierra, uno a ese resistor le llama resistor de degeneración. Y ese resistor de degeneración cambia las características de este transistor. Como que crea un transistor nuevo, que no es tan sensible a VG. Por lo tanto, si no es tan sensible a VG, debe perder ganancia o debe perder transconductancia. Pero eso a su vez hace que la polarización sea mucho más estable. Entonces aquí vemos el mismo ejemplo de antes,
que era este que está acá, donde el mismo, un solo VGS me puede provocar dos I sub D totalmente distintas, si los transistores son distintos. En este circuito, al aplicar VG con RS aquí, es como un Thevenin, es una especie de Thevenin que hace que las corrientes sean mucho más parecidas. Hace que las corrientes entre dos transistores muy diferentes sean mucho más parecidas. Tenemos un par de minutos, así que hagámoslo. VG igual VGS. VG es VGS más DS. Y DS es I sub D por RS. ¿Todos de acuerdo? Y suponiendo que esto esté en región activa, I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS. Pero VGS, yo puedo despejar aquí, VGS es VG menos ID RS. VG menos ID RS menos VT cuadrado. Tengo idea lado y lado. Esto de aquí es realimentación. No es como realimentación, es realimentación tal cual. Entonces uno mira esto y dice, chuta, no entiendo cómo esto de aquí puede ser realimentación, si la realimentación tiene que ver cuando algo a la salida me afecta en la entrada. A ver, ¿cómo podría ser? Pensémoslo. Si yo hago crecer, vamos a pararnos en este circuito. Si yo hago crecer VG en este circuito, ¿qué le pasa a I sub D? Si VG crece, VGS crece, por lo tanto I sub D crece. Punto. Nada más. En este circuito, si yo hago crecer VG, ¿qué le pasa a I sub D? Crece. Si I sub D crece, ¿qué le pasa a V sub S? Crece. Si V sub S crece, ¿qué le pasa a VGS? No crece tanto. Entonces el efecto del crecimiento de VG no es tan pronunciado sobre I sub D, porque al crecer VG, V sub S crece un poquito también. Ahí está la realimentación. Parte del aumento de VG se ve compensado por un aumento en VS que hace que I sub D no crezca tanto. Entonces I sub D es menos sensible a variaciones de VG. Bueno, esto mismo hace que uno puede derivar de idea de VG. Y eso es GMRS. Esto de aquí es el GM efectivo de este circuito. O sea, si esto fuera un transistor, este sería su GM efectivo. Y en pequeña señal se vería así. GM VGS, VGS, RS, RO. Entonces, esto de aquí tiene un GM efectivo menor. GM partido por 1 más GMRS. O sea, este GM efectivo es menor que GM. Entonces, cuando yo aplico degeneración de fuente, GM baja. El transistor se vuelve menos sensible. Pero lo mismo hace que la polarización sea más estable. Ya, dejémoslo aquí, ya es tarde, me pasé. Tertulia en 10.